Buenos días. Vamos a continuar esta mañana reflexionando en la palabra del Señor, y hoy es un tema muy especial. A propósito del tema de hoy, es una de las peticiones más sublimes que el ser humano hizo a Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes en una ocasión que los discípulos le dicen, le solicitan, le piden a Jesús: Maestro, ¿qué le dijeron? Enséñanos a orar. Y si es necesario, ¿verdad?, que el Maestro nos enseñe a orar. Necesitamos, porque a propósito de esto, esas palabras, esta petición se hizo, y luego el escritor de Santiago nos narra más adelante y dice, y nosotros entramos en esa lista. Dice Santiago: ustedes no reciben, ¿por qué? ¿Por qué dice Santiago? Ustedes no reciben porque no piden. Vamos a ver, quiero que haga un recuento usted del 2023 de todas aquellas cosas que usted no tuvo. ¿Por qué? Porque no las pedimos. ¿De cuánto creen ustedes que nos perdimos? ¿Verdad? De mucho, porque no le pedimos al Señor. Y a propósito, tengo un tip para ustedes. Alguien dijo, y esa ha sido mi historia de vida, y lamentablemente, pero ya la he cambiado. Alguien dijo: el que poco le pide a Dios, mucho le pide a los hombres. Yo he sido un hombre que me ha gustado pedir, ¿verdad? Sobre todo café y con semitas, ¿verdad? Sí. He sido amigo de las cocineras en los diferentes lugares que el Señor me ha pedido, me ha permitido estar. Incluso estuve en un lugar demasiado estricto, en una institución de nuestro país, y aún ahí, no es en Serve Hope, es en la Policía Nacional. Aún ahí hice amistades. ¿Por qué creen ustedes que me daban de comer? Porque les pedía. Entonces Santiago dice: ustedes no reciben porque no piden. Ahora, hay un grupo que no pedimos, hay otro que se pasan, ¿verdad? Siempre están pidiendo. Pero igual dice Santiago, tengo un mensaje para ustedes también. Ustedes piden, pero igual no reciben. ¿Por qué no reciben? Porque piden mal. ¿No es cierto que necesitamos hacerle esa petición inicial a nuestro Señor Jesucristo y decirle: Maestro, en este 2024, enséñanos a orar. Enséñame a orar, enséñame a interceder, enséñame en introducirme, porque alguien escribió que la oración es la avenida principal que Dios usa para transformarnos. ¿Qué piensa usted sobre eso? Yo le doy un amén a eso, ¿verdad? El Señor quiere transformarnos, y decía este escritor, no sé si ustedes van a estar de acuerdo, que la persona que no quiere ser transformada por Dios no quiere entrar en esa avenida. ¿No es cierto que muchas veces nosotros hemos querido dejar esa avenida y tomar atajos por la vida, ¿verdad? Como ayudarle a Dios, ¿verdad? Hay cosas que no se las estamos pidiendo a Dios, entonces voy a tomar atajos por la vida. De todas maneras, yo ya estoy grande. No, siempre vamos a necesitar pedir la dirección del Señor en esta área fundamental en nuestra vida. Entonces, el objetivo de esta mañana es que nosotros reflexionemos y seamos retados. A propósito, la oración, queridos amigos y hermanos, la oración cambia. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Y si no está de acuerdo, le voy a contar un testimonio. Ese testimonio está... Vamos a orar, ¿verdad? Este testimonio está muy recién. Una familia en una de las montañas de nuestro país, Honduras, conformada por un hombre que desde su infancia él realmente fue abusado físicamente. Creo, no sé si por alguien muy cercano a su familia. Este niño creció, se casó, tuvo sus hijas, pero había un gran vacío en el corazón de él. Su infancia fue demasiado dura, demasiado dolorosa. Habían tantas cargas en el corazón de este hombre. Se metió al alcoholismo, a las drogas y a cosas tan tremendas, cuenta él. Incluso abandonó a su familia. Estos días conocimos a sus preciosas hijas y uno dice, ¿cómo un padre puede hacer esto, verdad? Pero él abandonó a sus hijas a los 9 años después de andar perdido como el hijo pródigo. Pero en esos 9 años, ¿saben qué estuvo haciendo su mamá y sus hijas? Estuvieron clamando a Dios para que su padre, para que su esposo regresara a casa. Pasaron algunas circunstancias donde él estaba, lo andaban persiguiendo a muerte. Y Dios utilizó esa circunstancia para que él regresara a casa. Pero regresó el mismo hombre, incluso con más desafíos en la vida. Más introducido en el alcohol, en las drogas y en la violencia. Y él me contaba uno de esos días que llegó una tarde a su casa y llegó reclamando y diciendo, aquí no hay nada de comida. Y le hace así y levanta la cortina donde está su esposa y sus hijas. ¿Y qué creen ustedes que estaban haciendo sus hijas? Estaban arrodilladas, estaban orando al Padre por la transformación de este hombre. Y fue un momento de quiebre en ese preciso momento que este hombre desesperado de la vida ya no soportaba. Él en ese momento tomó la decisión, hizo el intento de quitarse la vida en su propia casa. Lógicamente no lo pudo lograr. Y ahora el testimonio que les quiero contar, ese hombre ahora es un gran siervo del Señor. Él ahora anda testificando de Cristo. Y él dice, gracias a Dios, porque Dios me devolvió la vida, porque Dios me transformó, porque Dios me regresó a mi familia. Dios cambió mi vida. La oración cambia, amados hermanos. No cambió solamente la vida de este hombre, cambió la vida de estas niñas. Y ellas reconocieron que Dios es real, que Dios es poderoso y que Dios transforma las vidas. También transformó la vida de esta mujer. Y también va a transformar la vida de muchas personas en esa comunidad. Porque la oración es poderosa. La oración es la venida que Dios utiliza para transformar y cambiar nuestras vidas. Alguien también dijo acerca de la oración que la oración es como la forma en que el cristiano respira. Llega un momento que no soportamos y tenemos que respirar profundo y como que estamos exhalando y estamos inhalando. Entonces alguien dijo que la oración es sacar toda carga, todo peso, toda desesperanza, toda amargura de nuestro corazón
Pero vamos a inhalar ¿qué? Vamos a inhalar fe, vamos a inhalar esperanza, vamos a inhalar nuevas fuerzas. Entonces la oración es vital en la vida del cristiano. Así que no podemos continuar el 2024 si no nos adentramos en esta avenida, porque no va a pasar nada. A propósito, Juan Wesley dijo, y me sorprende esto que dijo, sí estoy de acuerdo con él, pero todavía mi cerebro, mi mente está ahí pensando, y él dijo: Dios no hace nada lejos de la oración. O sea, lo que él quiso decir, que el mover de Dios surge y se levanta a través de un pueblo que levanta plegarias y oración al Señor. Estamos de acuerdo con Juan Wesley, ¿verdad? El mover de Dios. Tengo algunos consejos también que no son míos y los estaba tomando. Normalmente nosotros, cuando tenemos peticiones de oración, en primer lugar estamos orando por aquellas oraciones, aquellas enfermedades, aquellas circunstancias que solamente un milagro de Dios, como un cáncer, como una persona que está gravemente herida, y dijo esta persona, y minimizamos aquellas oraciones como de un resfriado, como un dolor de cabeza, un dolor de estómago, y él dijo, nos perdemos la oportunidad. Un ejemplo: los catedráticos aconsejan a los maestros aconsejan a los alumnos: siempre salgan con la tarea más fácil y luego continúen con la ¿verdad que sí? Y así debemos hacer con las oraciones también. Porque si el Señor se manifiesta, nos vamos a llenar de fuerzas y de fe para orar con perseverancia por aquellas oraciones que desafían aún más nuestra fe. Quiero que compartamos y meditemos en la palabra del Señor. Hay un caso fascinante, una misión casi imposible. Y este hombre no era este actor de Hollywood. Este hombre era Nehemías. Nehemías tenía una misión imposible. Nehemías estaba exiliado. Él no estaba en Jerusalén, no estaba en Israel. Y es interesante que dicen que un judío, no importa en qué rincón del mundo esté, siempre va a preguntar por dos cosas. Siempre va a preguntar por Israel y siempre va a preguntar por Jerusalén. Y este es el caso. Acompáñenme por favor en el libro de Nehemías, capítulo 1. Vamos a reflexionar ahí en la palabra del Señor. Nehemías capítulo 1. También el apóstol Pablo dijo algo fascinante y me reta y nos debe retar y desafiar a ser partícipes para que el reino del Señor avance. Oiga bien qué dijo Pablo en 1 Corintios 3:9. Él dijo que nosotros somos colaboradores al servicio ¿de quién? De Dios. Qué interesante. Dios nos incluye. La Biblia no es un círculo cerrado. Interesante la historia del cristianismo. Dios nos incluye a usted y a mí. Incluye nuestras oraciones, incluye nuestras peticiones. Por eso nos reta y nos desafía que nosotros pidamos. Porque dice, todo aquel que pide, ¿qué dice? Recibe. Todo aquel que llama, todo aquel que busca, ¿qué?
Y nos reta, ¿verdad? Nos reta a buscar, a pedir, a insistir, a perseverar. Y hay una historia fascinante en la Biblia de una viuda, ¿verdad?, que se enfrentó a un juez injusto, pero esta mujer reiteró en varias ocasiones y este hombre le hizo justicia. Nos narra Nehemías, los primeros versos, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo, y dice: estando yo en Susa, capital del reino, he aquí vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá también. ¿Y qué les preguntó? Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y también les pregunté por Jerusalén. Interesante, ¿verdad? Y él quería saber detalles específicos de Jerusalén. A propósito, querida iglesia, uno de los desafíos que tenemos nosotros y uno de los incentivos para que usted y yo estemos siempre en oración es preguntar o visualizar necesidades y peticiones de oración. Aquí va a ocurrir algo milagroso, pero que este hombre se está actualizando. Pero al final vamos a ver cuál es nuestra reacción, ¿verdad? Cuando nos actualizamos en las últimas noticias, decimos: ok, última masacre en la ciudad de Catacamas, mueren 3 jóvenes. Y en una ocasión un hombre estaba leyendo un periódico y dice: estaban de moda las masacres en ese entonces. Y en esa vez creo que murieron 5 jóvenes. ¿Y saben cuál fue la reacción de un hombre? Y esta vez solo fueron 5, dice. Él quería ver más sangre. ¿No nos pasa muchas veces a nosotros que estamos escuchando la realidad del mundo, de la gente, de la sociedad en la que nosotros vivimos, y nosotros esperamos ¿qué? Esperamos más y no reaccionamos? Pero este hombre es un excelente ejemplo para nosotros. Él, al escuchar eso, que algunos habían quedado cautivos, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y ¿qué? Y afrenta. Oiga bien lo que él estaba escuchando. Y el muro de Jerusalén estaba ¿cómo? Estaba totalmente derribado. Estaba totalmente derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Ahora, lo interesante es ¿qué nos dice el versículo 4? Cuando oí estas palabras, cuando nosotros escuchamos de la necesidad de los demás, cuando nosotros sabemos de problemas que hay no fuera de nuestro círculo, sino digamos, no nos vayamos tan largo. Cuando hay problemas, cuando escuchamos malas noticias de nuestra familia, de nuestros hijos, de nosotros como esposos, que no estamos modelando como verdaderos hijos de Dios, ¿qué hacemos? Yo me asusté, iba a una comunidad y saben ustedes, a propósito, o actualícenme ustedes, que ya en esta nueva etapa ya murió una persona de COVID en este año. ¿Lo sabían? ¿Quién lo sabía? Ok, les actualizo. Era del municipio de Soledad, El Paraíso. Era una mujer ya como de 70 años. Murió en el hospital de Choluteca. Entonces, cuando escuché esa noticia, íbamos avanzando, y ¿saben qué? Hice igualito lo que hizo Nehemías. No, me preocupé más bien. Y dije, nos van a encerrar nuevamente. Y dije, se nos viene otra pandemia. No hice lo correcto, honestamente. ¿Qué hizo Nehemías?
¿Qué hace usted cuando escucha situaciones que usted y yo como pueblo del Señor nos debemos activar? Dice, cuando oí estas palabras, me senté y ¿qué hizo? Y lloré, hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Eso es lo que usted y yo debemos hacer, querida iglesia. Debemos comenzar en el lugar correcto. Debemos centrar nuestra mirada no en las dificultades, no en la misión imposible, sino que debemos centrar nuestra mirada en el Dios de los cielos. Él estaba exaltando la grandeza, el poderío del Señor ante esta situación que sus hermanos estaban pasando lejos donde él estaba, allá en Jerusalén. Cuando oí estas palabras, él estaba dispuesto a enfrentarse con los hechos. ¿No es cierto que muchas veces nosotros escuchamos alguna situación y nosotros ¿qué hacemos? La ignoramos, ¿cierto? Cuántas situaciones difíciles de nosotros como hermanos, como amigos, como familia, como comunidad ignoramos. Pero Nehemías tomó una decisión. Él estaba dispuesto a ser parte de esto. Él estaba dispuesto a enfrentarse con los hechos. Él estuvo dispuesto. Él fue empático. Y él lloró por ellos y se lo contó a Dios, que es siempre el lugar donde usted y yo debemos empezar. Ese es un buen inicio. Estamos en la avenida correcta, estamos en el lugar correcto. Comencemos centrándonos en nuestro Dios. Y oiga bien qué dicen los versículos siguientes. Y el versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Y comienza a describirlo, ¿verdad? Comienza a exaltar el nombre de Dios. Eso es magnífico, eso nos ayuda, eso fortalece nuestra fe. Querida iglesia, queridos amigos, por muy difícil que sea nuestra situación, vamos a decir: Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nuestras oraciones son un excelente diagnóstico de nuestra relación con Dios. Usted cuando haga la siguiente oración, sería bueno que usted se grabe. Tal vez alguien de ustedes hace el ejercicio. Y luego que usted termine de orar, usted escúchese. Usted escuche todo lo que usted dijo en esa oración. Y usted puede sacar un diagnóstico. ¿Cómo está su relación con Dios en base a esa oración que usted está haciendo? Aquí vemos a un hombre con una relación arraigada y profunda en Dios. Aquí veo a un joven que conoce a quién se está refiriendo, conoce su grandeza, reconoce que ese Dios es Dios fiel, que guarda sus promesas. A propósito, Nehemías no está orando alocadamente, amados hermanos. ¿Cuántas veces hemos orado alocadamente? Y eso en la versión de la Reina Valera es palabrerías, le llaman. ¿Cuántas palabrerías
decimos nosotros en nuestras oraciones? ¿Cuántas barbaridades que no están nada que ver, conectadas con la palabra del Señor? No sigamos haciendo oraciones de ese tipo. A propósito, dice la palabra: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ahí sí, pidan lo que ustedes quieran y les será hecho. Pero es si la palabra de Dios, si ustedes citan la palabra de Dios en fe, en autoridad, en dependencia, en rendición delante de nuestro Dios. Nehemías, en primer lugar, clama a Dios. ¿Qué hubiese hecho Nan en ese caso? ¿Qué hubiese hecho usted? ¿A quién hubiese buscado primariamente? ¿Ustedes dónde estaba Nehemías? A propósito, ¿saben ustedes cuál era el oficio de Nehemías? ¿Quién sabe? Era el copero del rey. Me doy a entender. Era parte de la seguridad interna del rey. Era una persona que continuamente estaba en relación con el rey. Si al rey le querían dar matarile, ¿quién era el primero que colgaba las sandalias? Era Nehemías. Entonces usted dice, con razón Nehemías estaba bien conectado con Dios, ¿verdad? Se imagina cuántos hombres le querían dar jabón, porque ya me están criticando aquí mi vocabulario. Sí, cuántas personas le querían dar muerte a este hombre. Pero ahí estaba Nehemías. Él era el copero del rey. Era un hombre muy cercano al rey. Si usted y yo hubiésemos sido Nehemías, ¿a quién hubiésemos acudido en primer lugar? Yo hubiese acudido al rey. Soy muy honesto con ustedes. O a alguien cercano al rey y pedirle favores al rey. ¿Verdad? Nosotros los hondureños, ¿verdad? Que siempre buscamos nosotros usamos un término acá en Honduras. Es que esa persona tiene que. Si nosotros queremos lograr algo aquí en Honduras, ¿a quién buscamos? ¿Algún político reconocido? ¿Sí? ¿A quién más? A una persona de renombre. ¿Y a quién es el último que buscamos? Dejemos de decir expresiones como tales. Vemos a un enfermo moribundo, está a punto de morir, o una familia en necesidad de escasez, y decimos, pobrecitos ellos, solo a Dios tienen. Qué sacrilegio decir eso, amados hermanos. Decir solo a Dios tienen. Si lo tienen a Dios, lo tienen todo. Pero cuando creemos que tenemos a ese hombre, a las autoridades en esta tierra, creemos que lo tenemos todo. Nehemías nos está dando una gran lección. Busquemos en el lugar correcto. Comencemos bien. Comencemos por Dios. ¿Y cómo es ese Dios? Es fuerte, es grande, es temible. Él guarda el pacto, es fiel. Él no olvida. Él sabe cada una de nuestras situaciones. ¿Sabe usted que Dios conoce? Dice, estaba leyendo una escritura ayer en el Salmo, dice que Él conoce los días de los perfectos. Él conoce todos nuestros días. Él conoce nuestras circunstancias. Él conoce nuestra historia. Él conoce sus temores, sus debilidades. Él conoce todo, amados hermanos. Acudamos a Él, por favor, sobre todas las cosas.
Nehemías reconoce el poder, pero reconoce la fidelidad de Dios. Su oración está basada en la palabra y refleja cómo ésta tenía una fuerte influencia en su vida. La palabra del Señor tenía una fuerte influencia en la vida de este hombre. Reconoce la superioridad de Dios y al mismo tiempo su soberanía. A medida que va siendo más grande, que Dios va haciendo más grande para él, las circunstancias se van haciendo más pequeñas, amados hermanos. Y es ahí donde entramos en el terreno de lo imposible. Cuando exaltamos la grandeza de Dios, cuando estamos en la plataforma correcta, estamos establecidos en la fidelidad, en la fe, en la grandeza, en la soberanía de Dios, es un buen campo para comenzar a clamar a nuestro Dios. Qué tremendo es orar sin fe, ¿verdad? Sin fe, ¿qué es? Es imposible. Es imposible agradar a Dios. Hay un chiste que anda por ahí, ya es viejo, pero se los voy a contar. La palabra del Señor dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, vamos a ver, haga la seña, ¿cómo es el grano de mostaza? No tengo ni idea. Así es, hermano. Uy, qué chiquito es. Ok, si usted tiene una fe como ese tamaño, usted puede decir a esa pared, quítate de ahí. O a esa montaña, ¿verdad? Tú le puedes decir a esa montaña, quítate de ahí. ¿Y esa montaña qué? Así dice la Escritura, ¿cierto? Ok. Una señora puso a prueba su fe. No tenía nada que hacer en una mañana y dijo, voy a poner a prueba esto. Voy a orar para que Dios quite esa montaña de ahí. Entonces comenzó en la mañana, Señor, te pido que por favor quites esa montaña de ahí porque la vista que tiene no me agrada, Señor. Entonces ponla en este lugar y estuvo clamando esta mujer, hasta llorando estaba. A las horas se levantó la mujer, no la montaña. Se levantó la mujer, vio hacia la montaña. Y ella dijo, de todas maneras yo sabía que no se iba a mover. ¿Para qué estuvo desperdiciando el tiempo entonces? Si vamos a hacer ese tipo de oraciones, mejor dediquémonos a otras cosas, amados hermanos. Mejor leamos la palabra. Cuando estemos preparados, cuando estemos en la plataforma correcta, comencemos a clamar a Dios, así como lo hizo este hombre. Él reconoce la superioridad. Una oración, para que sea eficaz, debe ser reverente. Este hombre reconoce y da una reverencia absoluta a Dios. Reverencia, amados hermanos. Él le dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Él centra sus pensamientos en la grandeza de aquel a quien se está dirigiendo. Interesante esto. Busquemos a Dios con reverencia. Reconozcamos que Él es Dios soberano. No pensemos que le vamos a doblar el brazo a Dios haciendo cierto tipo de oraciones. Dios es soberano, amados hermanos. Pero Él nos invita, Él nos invita a que nosotros clamemos a Él. Y si clamamos a Él, si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros,
pidan, que van a estar en el lugar, en la plataforma correcta, y lo que ustedes pidan les será dado. Qué interesante esto. También este hombre da una alabanza, da agradecimiento a Jehová. Muchas veces nuestras oraciones dirigidas a Dios reflejan que anhelamos de Dios una respuesta a través de otras personas y no a través de nosotros mismos. Me llama la atención de Nehemías. Y le digo a usted, ¿sabe por qué Dios hay muchas oraciones que no las ha contestado en su vida? ¿Quiere saberlo? Porque la respuesta a esas oraciones es usted y soy yo. Nehemías está clamando. Nehemías está pidiendo al Señor. Le dice, te ruego, Señor. La misión de Nehemías era reconstruir los muros de Jerusalén. Creo que cuando Nehemías comenzó a orar, él no creía que él era el hombre elegido de Dios para reconstruir los muros. Eso nos pasa a nosotros muchas veces. Creemos que las respuestas a nuestras oraciones van a ser otras personas y no nosotros mismos. Este hombre clama a Dios. Está en una posición, él es el copero del rey. El rey no puede cambiar copero así cada semana, no se puede. Es un hombre súper importante. Nehemías es muy importante que esté ahí con él. Pero Dios en su soberanía, él tenía un plan diseñado. Y Nehemías tenía que buscar a otra persona. Había otra persona ya destinada para que hiciera ese oficio, porque Nehemías tenía que ir rumbo a Jerusalén a reconstruir los muros. Eso me indica que la oración también requiere, amados hermanos, requiere acción. Si nosotros no accionamos y decimos, Señor, por favor, transforma mi vida, Señor. Yo quiero amarte, Señor. Pero si solo viendo ESPN, solo viendo Netflix, tenemos la Reina Valera, la 95, la de las Américas, la Jerusalén, pero esas plataformas no nos gustan, nos gustan otras, y le decimos al Señor, Señor, transfórmame. Yo quiero ser un pan de Dios. Bárbaro, ¿cómo vamos a hacer un pan de Dios si solo estamos escuchando otras teorías mundanas que nos desconectan, nos desorientan de la avenida, de los planes, de los caminos que Dios tiene para nuestras vidas? Así que no sigamos haciendo ese tipo de oraciones, amados hermanos. A propósito, Dios revela su voluntad no a cualquiera, fíjense. ¿Sabe a quién revela Dios su voluntad? Aquellos que están dispuestos a obedecerla, aquellos que están dispuestos a cumplirla. Vamos a ver, ya me están marcando el tiempo. Sigamos, porque hay que reconstruir los muros. ¿Qué cosas aprendemos de este hombre? Aprendemos. Este hombre hizo una petición específica. Cierto que muchas veces no somos específicos con Dios, ¿verdad? Mire, con Dios hay que ir al grano. Dicen que nosotros los chapines y los hondureños, cuando hacemos una petición, vamos a la vuelta del rodeo primero, entramos allá por el canal seco y al fin pasamos por el peaje y decimos lo que íbamos a decir. Con Dios hay que ser ¿qué? ¿Cómo comenzamos nosotros cuando queremos hacer una petición? Le hice una petición a un maestro chapín y le dije,
fíjese, maestro, usted parece Chapín, me dice. Porque no, con Dios hay que ser específico. Ana, cuando ella quería tener un hijo, ella fue específica, ¿verdad? Y sígalo pidiendo también, ese hombre, que Dios le dé fuerzas. Ella pidió un hijo. Sí, a David es pedido también, pero ella pidió a un hijo, ¿verdad? Ella fue específica, pidió a Samuel. ¿Y qué le dio Dios? Pues un hijo varón. Entonces seamos específicos con Dios. No sé si es real, bueno, pero si él la dijo, creo que sí es real. Carlos Stanley. Yo le escuché en una reflexión que su hija estaba pidiéndole a Dios un carro. Ella necesitaba un vehículo. Y ella estuvo orando, estuvo orando, y el dichoso carro no aparecía. Entonces va donde su papá, y a un pastor, verá, de mucha experiencia, un gran siervo del Señor, y le dice: hija, ven para acá. Pregunta: ¿ya le dijiste a Dios qué tipo de carro quieres? ¿Ya le especificaste el color? Y comenzó a decirle detalles específicos. Y como que le cayó el 20 a la hija y dijo: bueno, realmente yo estaba haciendo oraciones como a lo que salga. Nosotros los hondureños a veces queremos comprar. ¿Qué vas a ir a comprar vos? Algo. ¿Y ustedes qué venden? Pues yo vendo cualquier cosa. ¿Qué le parece si hacemos ese tipo de oraciones al Señor? Señor, por favor, creo que solo Google nos ayuda, ¿verdad? Si busque algo en Google, a ver qué le aparece. Seamos específicos con Dios, amados hermanos. Si es a veces nos ponen a orar por la ofrenda. ¿Alguien para usted? Hermano fulano, ¿puede orar por la ofrenda? Y dice el hermano: Señor, te pido por doña Rubenia, que está por allá, Señor. Te pido, Padre, que llueva en esta tarde, porque necesitamos la lluvia. Y al final, gracias por esta ofrenda. No somos específicos. Hay que ser concretos. ¿Saben por qué no somos específicos? Tengo algo interesante. ¿Saben por qué no somos concretos? Exactamente. Es una conversación, amados hermanos. Converse usted con este hombre, con el que está ahí. Esté hablándole a él 5 minutos y usted no tenga nada claro, este hombre se le va a ir. Yo estoy aprendiendo de él también. A veces pasaba reuniones, pasaba 25 minutos. Y en los últimos 5 minutos la otra persona me decía lo que me quería decir. Ahora ya he aprendido de él. Como que le digo: ok, vaya al grano, por favor. ¿Qué me quiere decir? Seamos concretos con Dios. Hermano Byron me está diciendo que me venga para acá. Seamos específicos. Este hombre fue específico con el interesante de Nehemías. Aunque creció en una tierra entregada a la idolatría y trabajaba en una corte pagana, no le impidió cultivar su vida espiritual. Interesante dato, ¿verdad? Él no estaba todos los domingos en Esperanza Viva. No todos los domingos los pastores o la esposa o alguien o sus amigos le estaban diciendo: ay, Nehemías, vamos a la iglesia, leamos la Torá. No, él estaba en un contexto totalmente pagano. En ese contexto, en esas circunstancias, él desarrolló una relación profunda con Dios, amados hermanos. Ese es un gran desafío para nosotros ahora en día. Cuando se quiere,
se puede. Así que cultivemos nuestra relación con el Señor. El Señor quiere que nosotros, Él nos invita, nosotros somos colaboradores de Él. ¿Y cuál es el fin de la historia de Nehemías? Los muros se reconstruyeron. No solamente se reconstruyeron los muros, se reconstruyeron los músculos espirituales de la fe de Nehemías y de todo un pueblo. La fe de ellos mismos fueron transformados. ¿Queremos ser transformados nosotros? ¿Queremos ser colaboradores de Dios? Seamos como Nehemías, amados hermanos. Cuando escuchemos noticias, cuando escuchemos peticiones, yo admiro a algunos hermanos que los estoy viendo, que cuando ellos escuchan una petición, ¿saben qué hacen? Toman nota. Eso hay que imitar de ellos. Nehemías tomó nota. Nehemías accionó. Él se movió. Dios lo levantó y él transformó a esta comunidad, a su pueblo. El Señor quiere usarnos, el Señor quiere transformarnos. Si su vida es similar a esta familia que comentamos inicialmente, también Dios puede hacer la obra poderosa en su vida, en su familia. ¿Qué les parece si aprovechamos el tiempo y terminamos con una oración? Sería bueno, ¿verdad? Póngase sobre sus pies. Pídale al Señor algo específico en esta mañana. Grabe a su hermano o grábese usted cuando esté en su casa y evalúe, porque nuestras oraciones también son un diagnóstico de nuestra relación, de nuestra intimidad con Dios. Oremos al Señor. Gracias por este recurso maravilloso. Es una de las armas más poderosas que usted ha dejado y que estén disponibles para nosotros ahora en día. Poder conectarnos con un Dios fuerte, grande, sublime, que guarda los pactos y que se acuerda y que conoce nuestra historia, nuestra realidad. Padre, transfórmanos, por favor. Fortalece nuestra fe, que este año aprovechemos cada oportunidad, cada tiempo, cada situación de necesidad, y que aprovechemos el tiempo y que clamemos a ti, que clamemos al cielo con reverencia, reconociendo que usted es soberano, reconociendo que usted es poderoso y que usted hace cosas que son impensadas, que son imposibles. Padre, reconstruye los muros de nuestras vidas, reconstruye los muros de cada una de nuestras familias. Reconstruye nuestra relación contigo, Padre. Que esos muros, como la meditación, el ayuno, la oración, la reflexión en tu palabra, nos cubran y nos protejan y nos hagan crecer en fe, en servicio, en alabanza a tu nombre. En tu nombre, Padre, bendecimos cada familia, cada persona, cada niño que está en esta hora. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Y todos decimos, amén. Así sea.